Buenos días, espero que todas se encuentren muy bien. Por este medio vamos a visualizar la retroalimentación para el bimestral del tercer periodo aplicado a la anterior clase. Entonces vamos a iniciar observando el proceso correspondiente para la primera pregunta, que era muy similar a la que ya habíamos desarrollado en el Kahoot de preparación que hicimos en la octava clase. La indicación para este primer punto era: observa la cantidad de sellos que tiene Manuel. Nos daban una imagen para que visualizáramos la cantidad de sellos y respecto a esa imagen nos daban esta información. Manuel quiere regalar 8 tercios de los sellos a su hermana. La pregunta es: ¿cuántos sellos le regalará Manuel a su hermana? Ya observamos entonces, y si recordamos como lo hicimos en el Kahoot, es la fracción de un número. Podríamos entonces apoyarnos con el libro y recordamos que dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Pero ¿qué número vamos a dividir y multiplicar? La cantidad total de sellos que tiene Manuel. Contábamos inicialmente. Acá hay 5, luego hay otros 5, llevamos 10, luego están otros 5, llevamos 15, 15 más estos 3, 18. En total hay 18 sellos. Y como es la fracción de un número, en este caso la fracción del número 18, entonces dividimos por el denominador, que es el número que está abajo, entonces dividimos por 3. 18 dividido 3 lo podemos dividir, podemos repartir el 18 entre 3, ¿sí? Porque el 18 es mucho mayor. Tomamos las dos cifras y observamos cuántas veces debemos de multiplicar o repetir 3 para que llegue a 18. Multiplicamos por 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Y 3 por 6, 18. Debemos de repetir el 3 6 veces. 6 por 3, 18. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. El cociente de esta división es 6. Ahora, ese cociente lo vamos a multiplicar por el numerador, que es 8. 6 por 8, multiplicamos por 6. ¿Cuántas veces? 8 veces. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. Y 6 por 8, 48. 6 por 8, 48. Observamos si las opciones de respuesta hay alguna que coincida con el número que obtuvimos. Si hay, que sería entonces la respuesta C, 48. Continuamos con la segunda pregunta. Leemos la indicación. En agosto, Julián elevó una cometa como la que se muestra en la imagen. La pregunta es: ¿qué fracción de la cometa es de color azul? Tenemos la imagen de la cometa y pasamos a recordar las partes de una fracción, que son el numerador y el denominador. El denominador son las partes en las que está dividida la unidad y el numerador las partes que se toman. En este caso, el denominador es las partes en las que se divide esta cometa. Tomamos la cometa como si fuera la unidad. Vamos a contar en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 sería el denominador. Ahora nos están diciendo o nos están pidiendo que indiquemos cuántas partes de la cometa son de color azul. Entonces observamos, hay una, dos y tres partes que son azules. Ese sería el numerador. La fracción de la cometa que es azul es 3 sextos. Observamos si en alguna de las opciones coincide con esta fracción que identificamos y vemos que sería la respuesta C. Entonces damos clic sobre esta y continuamos. Pregunta número 3. Mariana, Camila, Alejandra y Sofía compraron alimento para sus gatos. La cantidad que compró cada una se muestra en la siguiente imagen. Teníamos el nombre en la parte de arriba y la fracción de comida en kilogramos que compró cada una de comida para el gato.
Tenemos que Mariana compró un cesto, Camila 4 cestos, Alejandra 3 cestos y Sofía 2 cestos. La pregunta es, ¿quién compró mayor cantidad de alimento para gato? Entonces, si venimos a analizar la información que nos da, observamos que todas las fracciones tienen el mismo denominador, que es el 6. Y recuerden que cuando trabajamos el pegable, hay una parte donde nos decían cómo comparar fracciones. En caso de que todas tengan el mismo denominador, pasamos a comparar los numeradores y la fracción mayor sería la que tenga mayor numerador. Esto pasa cuando todas las fracciones que vamos a comparar tienen el mismo denominador. En este caso, la fracción que tiene mayor numerador sería la fracción de Camila, 4 cestos. Eso quiere decir que quien compró mayor cantidad de alimento para el gato es Camila. Veníamos a las opciones de respuesta y encontrábamos que Camila es la opción B. Dábamos clic sobre esta y continuamos con la pregunta número 4. El enunciado para la pregunta 4 es el siguiente. Olga, Gabriel, Sandra y Luisa comieron parte de sus chocolatinas. En la imagen se muestra lo que le sobró a cada uno. La pregunta es, ¿quién comió menor cantidad de chocolatina? Recordemos que ese mismo ejercicio, esa misma pregunta la habíamos desarrollado anteriormente en el Kahoot, en la 8ª clase, y que allí también se daba la indicación y la aclaración que estas partes blancas, o sea, los cuadros blancos son los que se comió cada uno. Eso quiere decir que las partes que están en café son las que le sobra a cada uno. Igualmente aquí no lo vuelven a reiterar. En la imagen se muestra lo que le sobra a cada uno, haciendo énfasis en las partes café. ¿Cómo podíamos dar respuesta a esa pregunta? Observamos y podíamos representarlo con fracciones. En el caso de Olga, ¿en cuántas partes está dividida la unidad? Es decir, la chocolatina en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En 10 partes. Este sería el denominador. Y vamos a poner lo que se comió cada una. En el caso de Olga, ella se comió toda esa parte blanca, entonces se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Olga se comió 7 décimos de su chocolatina. Ahora, Gabriel, si comparamos, están divididas en las mismas partes todas las chocolatinas, pero igual también lo podemos corroborar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería el denominador, las partes en las que está dividida, y las partes que se comió Gabriel son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 sería el numerador. Igual con la chocolatina de Sandra. Está dividida en 10 partes y Sandra se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, Luisa. La chocolatina de Luisa también está dividida en 10 partes y Luisa se comió 1, 2, 3, 4. 4. Como en el ejercicio anterior, todas esas fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cómo hacemos para compararlas e identificar cuál sería la fracción menor? Observando el numerador. ¿Cuál de estas 4 fracciones tiene menor numerador? ¿Cuál número es menor? ¿El 7, el 5, el 6 o el 4? Sería el 4. Eso quiere decir que esa es la menor fracción. La que menos comió sería Luisa porque ella se comió 4 décimos de su chocolatina. Observamos en cuál de las opciones de respuesta nos dan como opción Luisa y la elegimos, que sería la respuesta D. Continuamos con la pregunta 5. Pregunta 5. Santiago y Luis fueron a pescar. Santiago pescó un pez de 6/9 de kilogramo y Luis un pez de 7/9 de kilogramo. La pregunta es, ¿cuál es el peso total entre el pez de Santiago y el pez de Luis? ¿Será que en la pregunta nos están dando a entender que debemos quitar una parte o que debemos identificar cuál de los dos peces pesa más? ¿No es cierto? Nos están preguntando que cuál sería el peso total si juntamos
el pez de Luis y el pez de Santiago. Eso quiere decir que debemos hacer una suma. ¿Y que debemos sumar? Cada uno de los pesos. Que como están en fracciones, debemos sumar estas fracciones. Recuerden que todo eso lo repasamos en el Kahoot y también lo tenían en el pegable para que lo pudiera releer nuevamente. Entonces, sumamos. En este caso, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, para sumarlos, dejamos tal cual el denominador y realizamos la operación, la suma entre los numeradores. Esta suma de fracciones nos daría en el denominador 9 y 6 más 7, a 6 le sumamos 7, 13. En total, el peso entre los dos peces sería de 13 novenos. Buscábamos una opción que considera con este y sería la opción A. Pasamos a la sexta pregunta. El enunciado de esta pregunta es: observa las siguientes fracciones equivalentes. Recordemos que equivalentes quiere decir que ocupan el mismo espacio en la unidad. De acuerdo con las fracciones se puede afirmar y nos dan diferentes enunciados, diferentes opciones. Vamos a analizar la opción A. La fracción 147/231 avos es igual a la fracción 7 onceavos complicada por 19. Recordemos que en el pegable se les indicó y antes de presentar la bimestral se les aclaró que es lo mismo decir amplificada a complicada. Cuando amplificamos una fracción también lo podemos mencionar o determinar como complicada. Podemos utilizar estos dos términos: se amplificó la fracción o se complicó la fracción. Entonces vamos a realizar el proceso que nos indican en la opción A y posteriormente poder corroborar si es verdadera o es falsa. Por esto se decía que era recomendable que tuvieran el cuaderno disponible para que pudieran hacer todo este tipo de procesos en el cuaderno. Entonces vamos a amplificar esta fracción. Multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, ya que de esta manera se hace la amplificación. Entonces multiplicamos 7 por 19 y 11 por 19. Lo podíamos hacer de manera vertical para que no nos diera tanta dificultad. Entonces 19 por 7, porque recuerden que el orden de los factores no afecta al producto. 9 por 7, 63. Colocamos la unidad y llevamos 6 porque no hemos terminado de multiplicar. Multiplicamos las decenas. 7 por 1, 7, más 6 que llevábamos, 13. Ahora pasamos a multiplicar el denominador 11 por 19. Es una multiplicación de dos cifras. Empezamos multiplicando por las unidades. 9 por 1, 9. 9 por 1, 9. Y luego multiplicamos por las decenas. Recuerden dejar el espacio porque debemos colocar el producto, el resultado de la multiplicación, bajo el número que estamos multiplicando. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Ahora sumamos los productos de las multiplicaciones y así obtendremos el resultado final. 9, no hay otro número con que sumarlo, entonces es igual a 9. 9 más 1, 10. Colocamos 0 y llevamos 1 a las centenas. 1 más 1, 2. Al multiplicar el denominador 11 por 19, nos da como resultado 209. Ya entonces corroboramos que al amplificar la fracción de 7 onceavos por 19 nos da como resultado 133 209avos. No nos da la fracción equivalente. Entonces esta opción no es. Vamos a continuar verificando si puede ser la opción B.